Hola chicos, hoy vamos a ver lo que son las funciones trigonométricas, cómo derivarlas. La primera de ellas, vamos a empezar con la regla número 13 para irnos en orden, y es cuando tenemos la función, tenemos el seno de una función. Su derivada va a ser igual a coseno de la función por la derivada de la función. Entonces, si se fijan, lo importante es que de ser seno, al derivarla, cambia a una función coseno. Y la parte de aquí, que es su ángulo o argumento, se va a derivar. Lo vamos a ver en un ejemplo. El primer ejemplo que está aquí dice y es igual a seno de 6x. Lo primero es identificar que esta es mi función, que es seno, y este es su argumento. Y entonces esta parte de aquí es u. Y vamos a ocupar la u original y vamos a ocupar la u'. Entonces vamos a derivar de una vez. Derivada de 6x, 6. Una vez que tengo los elementos, lo único que sigue es que voy a acomodar. Y entonces y' será igual. En lugar de seno, cambiamos por coseno, porque es lo que dice la regla. Pongo la u original, 6x, repito la original. Y luego ahora sí lo multiplico por la derivada, que es 6. Y lo único que seguiría ahí es que se acomoda. Y' va a ser igual. Aquí hay un 1 que no se ve. 1 por 6 sigue siendo 6. Y ahora sí, coseno de 6x. Si lo dejo así, no es incorrecto, pero lo correcto es acomodarlo de esta manera. Lo único importante es que jamás se va a multiplicar este número por este de aquí. Este de aquí es su argumento, es el ángulo del coseno, entonces jamás lo vamos a alterar, por eso nunca voy a multiplicar este por este. Es lo único importante que hay que tener muy en cuenta. Otro ejemplo sería el siguiente. Si yo tengo el seno de x a la 9. Y' va a ser igual. Entonces lo primero, seno cambia por coseno según la regla. Entonces en vez de seno voy a cambiar a coseno. ¿Sí? Lo siguiente es que esta parte de aquí es mi argumento, es mi u. Y lo voy a derivar. U' sería igual. Derivada de x9 sería 9x a la 8. Y ahora sí, ya cambié la función de seno por coseno y ahora pongo la original, que x9 por la derivada, 9x a la 8. Y ya nada me faltaría de nuevo acomodar. Y' va a ser igual a 9x8 por coseno de x a la 9. Y ahí se acaba el ejercicio. Estas reglas son muy parecidas, lo único que va a ir cambiando van a ser las funciones, pero la estructura es la misma para todas, como van a ver en los siguientes ejemplos. Okay, vamos a pasarnos a la regla 14. Si yo tengo coseno de una función, su derivada va a ser menos seno de la función original por la derivada de la función o argumento. Si se fijan, lo único que cambió de coseno cambió a menos seno. ¿Por qué? Por regla. Y dejo la original y derivo ese argumento. Entonces, un ejemplo sería si yo tengo y es igual a coseno de 12x. Entonces, y' va a ser igual, en vez de coseno, pongo menos seno. La original, 12x, por la derivada de 12x, porque este es mi u. Y su derivada sería derivada de 12x, 12. Entonces, esta se pone aquí. Y ahora sí, ya nada más acomodo. Entonces, y' sería igual. Menos por 12, menos 12, seno de 12x. Y ahí se acaba el ejercicio. Otro ejemplo sería que yo tengo y es igual a coseno de raíz de x. ¿Sí?
Lo que sigue entonces, esta parte de aquí es mi u y mi u prima. Raíz x ya lo habíamos visto, es una de las primeras reglas y ya sabemos que es una constante, que siempre su derivada es 1 sobre 2 veces la raíz de x y lo puedo encontrar en mi formulario. Y entonces ya nada más cambio la función. De ser coseno vamos a cambiar por menos seno. Vamos a poner la u original, que es raíz de x, y vamos a multiplicar todo por 1 sobre 2 veces la raíz de x. Si acomodáramos esto, quedaría como menos por 1, menos 1 sobre 2 veces raíz de x. Este nada más se multiplicó por el menos. La función seno se queda ahí y la raíz original también. ¿Sí? Entonces jamás vamos a juntar esta con esta. La original con la derivada no, simplemente se expresa. Igual aquí. La siguiente regla es si tenemos tangente de una función. Si es así, su derivada va a ser igual a secante cuadrada de la función por la derivada de la función. Entonces, un ejemplo sería si tenemos, aquí sin la derivada todavía, me equivoqué, disculpen. Sería tangente de 5x cuadrada. Entonces, ahora sí, y' va a ser igual. Tangente se cambia por secante cuadrada según la regla. Esta parte de aquí es mi u. Y entonces u' sería igual. 2 por 5, 10. Y le restamos una, 10x. Entonces pongo la original, 5x cuadrada. Y lo multiplico por la derivada, que es 10x. Acomodo para terminar. Y' sería igual. 10x por 1 siguen siendo 10x. Secante cuadrada de 5x cuadrada. Y ahí se acaba el ejercicio. Solo hay que tener muy claro que nuestra u puede ser cualquiera de las funciones que ya hemos derivado. Otro ejemplo sería si yo tengo tangente de 9x más 5. Entonces, y' va a ser igual, en lugar de tangente pongo secante cuadrada, porque eso me dice la derivada. Lo primero es cambiar la función. De ahí voy a poner la u original, que es el 9x más 5 completo. Todo esto se convirtió en nuestra u. Y nuestra u' sería derivada de 9x. 9 derivada de 5, 0 no se pone. Y entonces aquí solo agrego por 9. Y entonces y' sería 9 por 1, 9 secante cuadrada de la original 9x más 5. Y ese es el resultado. La siguiente regla es si tenemos la secante de una función. Su derivada va a ser secante de esa función por tangente de esa función por la derivada de la pura función. Si se fijan, no hay paréntesis, pero como son funciones se están multiplicando. Si yo pongo paréntesis también es correcto, pero no se pone puesto que matemáticamente ya se está expresando la multiplicación. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de este. Sería si yo tengo y es igual a secante de x cúbica más 5x. Entonces, lo primero es que toda esta parte de aquí junto es mi argumento o mi u. Y mi u' sería igual a 3x cuadrada más 5. Y ahora sí voy a acomodar. Y' sería igual. En lugar de secante, voy a volver a poner secante de la u original. Entonces, secante de x cúbica más 5x. ¿Sí? Y luego voy a agregar
tangente de esa misma u. Tangente de x cúbica más 5x. Y ahora sí, por la u' que es 3x cuadrada más 5. Lo único que me faltaría sería acomodar. Esta parte va a quedar al principio y entonces y' sería igual a 3x cuadrada más 5 por la secante de x cúbica más 5x por la tangente de x cúbica más 5x. Y ese sería el resultado. Como les digo, aquí si ustedes quieren poner los paréntesis, no hay ningún problema. Si no los ponen, también está implicando una multiplicación. Okay. Otro ejemplo de esta regla sería si tenemos que y es igual a secante de 8x. Entonces, esta parte de aquí es mi u y mi u' sería igual derivada de 8x, 8. Y entonces y' va a ser igual a, de secante se queda como secante original, secante de 8x, se agrega tangente de 8x, y ahora sí por la derivada que es el puro 8. Ya nada más acomodo, y' va a ser igual 8 por 1, 8, secante de 8x, tangente de 8x. Y ahí